Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas aquellas personas que os habéis acercado al canal ESIGamer. Somos Coco Y Manu Bueno. y venimos a hablar de la actualidad del mundo del videojuego desde un punto de vista educativo. Y el tema de hoy es... Los juegos de un solo jugador. Los juegos de historias de un solo jugador. ¿Y por qué queríamos hablar de eso? Bueno, en realidad hay una parte que es un poco nostálgica, que es algo que nosotros empezamos a jugar con esos juegos y que ahora a lo mejor cada vez se juegan menos, aunque no, porque también hay juegos bastante potentes que suelen salir de historias, pero también en realidad porque educativamente nos parece un juego, me parece un tipo de juego muy adecuado para poder hacer un acompañamiento, ¿no? Sí, nosotros es verdad que históricamente el multijugador como se conoce hoy en día no lo llegamos a conocer hasta ya entrados en una edad un poquito más avanzada. Entonces los videojuegos que conocíamos y que compartíamos casi todos eran unos videojuegos en los que tú jugabas en primera o en tercera persona y avanzabas durante una historia, de manera que al final pues se cerraba esa historia de una manera u otra. Y claro, el compartir esos videojuegos lo hacíamos desde la experiencia que cada uno había tenido y en realidad cosas que tú hayas vivido de una manera te dabas cuenta de que otros las habían vivido de otras. Y esa parte nos parecía interesante rescatarla porque sí que esos jóvenes de hoy en día que están jugando al Fortnite, que están jugando al Apex, que están jugando a los Battle Royale, pues en realidad parece que se están perdiendo el entender que ese juego de en primera persona o en tercera persona se puede llegar a compartir. Sí, al final los videojuegos de un solo jugador yo creo que aportan esa facilidad de poder acompañar desde el entender qué sucede en esa historia, ¿no? ¿Qué se está contando? ¿Cómo la hemos vivido? Es verdad que los videojuegos, todos los videojuegos se diferencian, por ejemplo, con el cine en que el propio espectador es un jugador, con lo cual tiene acción en esa historia que está ocurriendo, ¿no? Pero más allá de eso, creo que sí que tiene bastantes similitudes con el cine, porque al final suele haber bastantes cinemáticas y se cuentan muchas cositas y yo creo que eso sí es fácil de ver, entender y poder sentarte, hablarlo y cómo lo hemos entendido, no solo por ejemplo, con nuestros hijos, sino entre los menores y las menores también ese compartir, ¿no? Que tú comentabas de, bueno, ¿qué hemos...? Joder, esta parte me gusta un montón y igual esta me parece muy triste y esta me he reído un montón, entender por qué y sobre todo para poder disfrutarlo al máximo al final. Recordaros siempre, antes de comprar un juego de una persona o un jugador, que miréis el PEGI. Ahora, por ejemplo, estamos viendo uno de los más famosos, de los mejores hasta hace poco, o por lo menos para mí, y que ya ha cambiado, ahora estamos viendo otro. Pero bueno, en realidad la historia que se sucede en diferentes videojuegos es una la que nos cuenta la narrativa y otra la que vamos construyendo o la que va construyendo la comunidad. Y nos parece muy importante también entender que aparte de una narrativa que se pueda llegar a hacer conjunta, también está la parte de cómo has afrontado tú esta zona del juego, estoy atascado en tal historia, cómo lo puedo resolver, ¿no? El poder entender que haya más cosas que simplemente lo que cuente esa misma historia, ¿no? Luego también hay una cosa muy curiosa y es que en los últimos años los videojuegos también de un solo jugador han cambiado bastante su manera de hacer, ¿no? Su modelo. Antes eran juegos lineales, ahora está muy de moda desde hace ya un montón de años los juegos estilo GTA que se llaman de mundo abierto, ¿no? No, GTA tampoco son, no sé si serán los pioneros o no, pero desde luego han impulsado un montón esto y entonces ahora eso lo que supone es que un videojugador, además de seguir una historia, puede, entre comillas, hacer diferentes cuestiones secundarias a esa historia muy variadas. Y ahí es donde a lo mejor también es interesante entrar a acompañar y a ver qué se puede hacer, ¿no? Desde el uso bien, porque también se puede hacer un uso un poco gamberro al final de esta situación, que un toque gamberro no está mal, pero bueno, hay que tener cuidado porque el juego puede al final desvirtuarse un montón y convertirse en otra cuestión. Y hay una parte también con eso, que el entender que son las misiones secundarias y que en algunos juegos son obligatorias, en otros no, y el poder acompañar en eso nos puede facilitar el acercarnos al videojuego, el acercarnos al menor, el que nos entienda, el que le entendamos.
y es una parte que consideramos importante para poder seguir avanzando en esa relación con respecto a Menor. Estamos viendo una imagen pues que es un poco curiosa, ¿no? Y justamente esto viene un poco al tema, porque esta parte no la podemos entender lo que estamos viendo si no conocemos cuál es la historia y cuál es el punto de partida de este juego y hacia dónde nos está llevando, porque así esta imagen sacada de todo contexto bueno, puede ser muy divertida y puede parecer muchas cuestiones, ¿no? Sí, que justamente en este caso el videojuego que se está mostrando aquí detrás es un Walking Simulator, que es otro modelo de juego de un jugador que ya contaremos, porque de hecho es una manera diferente en el mundo de los videojuegos que no está muy bien considerada hoy en día, que no es la que mejor recepción tiene, pero que sí que se utiliza para contar muchas cosas que de otra manera no se pueden hacer. Sí, que yo creo que en otro vídeo sí que podemos hablar un poco de las diferentes corrientes de opiniones y de críticas que hay dentro del mundo de los videojuegos con los mismos jugadores, que algunas tienen sentido, otras no tienen ningún sentido, pero sobre todo entender qué corrientes hay, por qué suceden y, bueno, a lo mejor alejarnos un poco también de algunas corrientes que no tienen ningún sentido, que son tóxicas y que no sirven para nada, la verdad. Recordar que un juego bien acompañado no es inadecuado y para poder acompañar bien es bueno conocer. En este caso os planteamos el que conozcáis juegos de un jugador. Entendemos también que no es lo que los jóvenes de 10, 12, 13, 14 años están pidiendo porque quieren jugar a juegos comunitarios, multijugador, y además nos dan esa facilidad de que son gratuitos. Entonces, hay veces que el que podáis plantear un juego de un solo jugador para sacar también de las dinámicas en las que se puedan meter puede venir bien, y si llegáis a acompañarlo podéis construir eso. Como veis también detrás hay juegos más oscuros, en este caso pues es un buen juego el Senua Sacrifice, pero no recomendable a ciertas edades por el tema también de pues, que puedan tener terrores nocturnos, bueno. Sí, en ese sentido, como tú bien has dicho antes, es importante mirar el PEGI un poco, ¿no? Ese PEGI nos va a decir un poco esa historia, acorde a qué edad es un poco recomendable, ¿no? Por lo que pueda salir, por lo que se pueda contar, incluso por lo que se pueda jugar, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que queríamos contar. Manu, bueno, si tuvieras que quedarte con un juego, solo uno, da igual la edad, de un jugador y da igual la plataforma, ¿con cuál te quedarías? Difícil pregunta. La verdad que hay muchos que cuentan muchas historias muy buenas, y algunos me quedaría por la jugabilidad, otras por las historias, pero bueno, yo ahora mismo estoy bastante expectante con el Last of Us 2, así que de momento me quedo con el 1, seguramente por el momento en el que nos encontramos. Por el momento en el que nos encontramos. Sí. Yo tendría mis dudas entre el Zelda Breath of the Wild o el Red Dead Redemption 2. Tendría mis dudas entre esos dos. Pero bueno, de los Last of Us, un juegazo. Hasta aquí, entonces, nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por estar. Sabéis que nos podéis dejar un email en esigamer@pauma.es. Seguir mandando vuestras preguntas, seguiremos contestándolas. Muchas gracias por ver el vídeo. Y pampón. Bocadillo de atún. Pero espera. Igual es importante que pudiéramos decir también, para aquellos padres que estén un poco también preocupados con todo el tema de los micropagos y demás, ¿no? Que es algo, bueno, que se oye bastante, que sí hay cajas de no sé qué, no sé cuántos. Bueno, de hecho, el otro día una madre me comentaba, ¿no? Hemos tenido que comprar las 900 monedas de Fortnite. Y yo le decía, pero necesario no es. Me decía, hombre, explícaselo a mi hijo, ven a casa y explícaselo a mi hijo, por favor. Porque para él sí lo era, ¿no? Sí, pero bueno, pues lo que queríamos comentar también era que en este tipo de juegos de una historia y de un solo jugador suelen estar libres de estas cajas, porque al final se trata de que a ti te han vendido una historia de tanto y siempre puedes pagar, y eso que se paga es en realidad para añadir como capítulos a esa historia, que pueden añadir más personajes de lo que fuera, una historia extendida, un área nueva de mapa para otra historia extendida, etcétera. Pero sí que es verdad que se limita más a extender esa historia, no tanto a la jugabilidad de lo que ya tienes del propio juego. Suele ser un pago de 70 euros inicial, y la suerte que tenéis, seguramente, que vuestros menores, vuestros hijos, vuestras hijas
no hayan jugado algunos juegos antiguos que estén muy bien y que estén muy bien calificados y que esos seguramente estén rebajados. Igual el último juego, pues el Sekiro o no hace falta comprarlo, porque además depende a qué edades no es adecuado, pero podéis encontrar otros que estén rebajados a 30 euros, a 20 euros. Así que hasta aquí. Ahora sí, nuestro vídeo de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Pim pam pum. Bocadillo de atún. Adiós. Conozco los videojuegos que juegan sus hijos o hijas. Juego bien acompañado no es inadecuado. En caso de duda consulte con este gamer@poma.es.